un tiempo en que urge construir con valores fundamentados en la familia, en creer que lo imposible es posible, surge desde la Catedral de Cuernavaca la voz de un sacerdote que ha vivido muchas experiencias a lo largo de su vida, pero su mensaje constante y sonante es: ánimo, Cristo está con ustedes. Hoy, precisamente lo de hoy, Morelos, platicamos con el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, a quien saludamos con mucho gusto. Monseñor, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte a ti y saludar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias. Hoy estamos presenciando lo que podía ser el inicio, la bendición inicial de este proyecto para levantar un templo. Y en un tiempo en donde los templos espirituales, personales, se derrumban, presionados por la violencia, el egoísmo, la inseguridad, se antoja y es muy necesario levantar templos. Hoy, en el Paraíso Country Club, este fraccionamiento, se está planeando construir un templo. Así es, tenemos una comunidad presente aquí en el Paraíso que desea, que ha manifestado su inquietud porque se pueda construir un templo, porque se dan cuenta de la importancia que tiene. Un templo es un signo y ahí vive la presencia eucarística de Dios, ahí vive Dios. Entonces es un punto de referencia importante y en él vamos a manifestar nuestras alegrías, nuestras tristezas, vamos a ser consolados, vamos a sentirnos pueblo de Dios, vamos a sentir también las enseñanzas de Dios y todo aquello que nos acompaña en la vida para ser mejores. Entonces es clave la presencia de un templo y aquí en el Paraíso hoy he venido a celebrar la misa para animar a la comunidad precisamente a que a ellos les toca abrir camino. Hay tantas otras comunidades que ya lo han abierto y que nosotros recibimos los frutos. Y ahora a esta comunidad católica del Paraíso le toca esforzarse, hacer quizás algún sacrificio, pero vale la pena porque ese templo traerá beneficios espirituales a la comunidad, a los hijos y a los nietos de aquellos que hoy están trabajando. En este Morelos que vivimos hoy en día, en donde lamentablemente nuestros templos se han caído, resultado de los sismos, de algunas fallas geológicas, pero también los templos personales, insisto, se ven derrumbados a cada rato por toda esta situación de violencia que vivimos en Morelos, en un Morelos que se ha convertido en punta de lanza en la lucha a favor del aborto, por ejemplo, a favor de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Cómo podemos atrevernos, o cuál sería el mensaje para poder atrevernos a seguir levantando templos en medio de esta situación? Yo creo que debemos recordar que todo ser humano es cuerpo y alma. Y así como alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el alma. Y ciertamente un templo ayuda a crear el alimento para ese templo espiritual que todos llevamos. Tú hablas de que se han derrumbado templos espirituales. Yo diría que están dañados, como están dañados todos nuestros conventos y templos del siglo XVI, que después del terremoto del 2017 no han sido restaurados. Pero ciertamente este daño que tienen muchos corazones y muchas vidas espirituales se puede reparar, se puede trabajar para hacerles ver que necesitamos de Dios, necesitamos de una vida espiritual. Hay un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. Ni el dinero, ni el poder, ni el éxito, ni el placer. Y tarde o temprano los jóvenes sabrán de dar cuenta de que ese vacío hay que llenarlo y solo de Dios. Y que hay una fuente de agua viva que viene a saciar esa sed que es solo Dios. Entonces es así como se podrá restaurar el templo espiritual de tantísima gente. Yo siempre tengo la esperanza de que cuando se sabe tocar el corazón de la persona que está alejada de Dios, descubre. Ayer tuvimos la clausura del querigma matrimonial y 50 parejas, la mayoría de ellas no muy practicantes y que muchos de ellos estaban a punto de divorciarse. Después de haber trabajado su espiritualidad, estaban tan felices anoche, tan contentos y agradeciendo porque se dan cuenta de que solo Dios ha podido ayudarlos y podrá ayudarlos. Es cuestión de que sepamos trabajar,
y es un reto y un desafío para nosotros que somos pastores, cómo llevar ese mensaje de fortaleza, de ánimo y de resurrección de aquella vida espiritual. Aún en medio, insisto, de esta situación de violencia que se lleva a nuestros jóvenes. Aún así, desde luego, y con mayor razón, con mayor razón. Yo acabo de decir una frase que explica mucho la violencia que estamos viviendo. Entre más lejos está el ser humano de Dios, más inhumano es. Por eso hay tanta gente inhumana. Y entre más cerca estamos de Dios, más humanos somos. Entonces de ahí la necesidad de que trabajemos por esa vida espiritual y automáticamente todos seremos más humanos. Y eso, ¿cuánto podría resolver situaciones tan graves de violencia y de inseguridad que ahora estamos viviendo? ¿Cómo han experimentado los integrantes de la jerarquía católica esta situación de violencia en Morelos? Sabemos que han asesinado a sacerdotes, se han entrado a robar a los templos, se roban piezas de arte sacro. ¿Cómo lo han resentido los grupos de religiosas, por ejemplo? Yo soy el que tiene esa responsabilidad en la diócesis de Cuernavaca, todo el estado de Morelos, y junto con los sacerdotes nos damos cuenta de una situación tan grave, tan difícil. Nos duele, esa es la primera reacción que te puedo decir, nos duele y nos preocupa, y debe ocuparnos también para saber responder a estos desafíos tan fuertes. Nosotros llevábamos un plan pastoral y un ritmo pastoral bastante adecuado, pero viene la pandemia y tenemos casi 2 años en donde se ha paralizado todo, en donde hemos tenido que aprender nuevos métodos de pastoral y de evangelización a través de los medios de comunicación. Entonces estamos tratando de ver, pero debo decir que ha quedado dañada alguna parte de nuestro pueblo por esta pandemia y por esta situación de parálisis pastoral. Esperamos reanimarla para seguir adelante, pero mientras tengamos esta pandemia y estos protocolos, creo que tendremos que sufrir todavía también espiritualmente esas consecuencias. Y es ahí donde está el llamado más enérgico de seguir orando, seas de la jerarquía católica o seas un feligres más. La necesidad de orar está siempre en cada uno de aquellos que creemos en Dios. Si no hacemos oración, sobre todo en este tiempo de Adviento que se nos está invitando particularmente, es como si yo quiero hacer funcionar un ventilador, pero no lo conecto a la electricidad. Aunque sea el mejor ventilador, no va a trabajar. Igualmente en nuestra vida espiritual, si no hacemos oración, si no estamos conectados, no va a dar todo aquello que puede dar. Monseñor, finalmente, un mensaje para la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través del impreso de Lo de Hoy Morelos, a través de las pantallas de Lo de DIS, es el canal 10.1 de Antena Abierta. En estas fechas, ¿cuál es el mensaje del prelado de la diócesis católica en esta temporada en donde pareciera que pues todo está en adverso? Con mucho cariño, claro que sí. Yo creo que es una palabra clave que puede quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esperanza. No pierdan nunca la esperanza. Por más pandemias que tengamos, por más dificultades económicas, por más problemas laborales que tengamos, nunca pierdan la esperanza. La esperanza nos anima, nos fortalece y sabemos en quién tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza, en Dios, y Él nunca nos abandona. Él allí está sufriendo con nosotros, acompañándonos. Entonces, siempre vivir en la esperanza, con la cabeza alta y sabiendo que el Señor viene y está con nosotros. Ánimo. Ánimo, esa es la palabra clave que, como decíamos al inicio de esta charla, sale desde Catedral de Cuernavaca, de la diócesis de Cuernavaca, y es el mensaje que nos llevamos en este tiempo tan difícil y tan complicado. Soy Dulce Maya y seguimos informando para Lo de Hoy Morelos.